Yo a veces me pongo a hacer memoria, me pongo a pensar en todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace en la vida nuestra. Y hermano, de verdad que hay muchas razones, hay muchos motivos para uno estar agradecido. Hay muchas razones para agradecer. Cuando yo veo la familia, cuando veo el lugar incluso donde estamos, cuando vemos incluso nuestra propia vida. Porque si bien algunos dicen, no, es que yo mismo, ¿cómo es que dicen algunos? Es que yo me hice así mismo. Yo me hice a mí mismo. Y hermano, la verdad es que no. Eh, si uno, si eso dependiera de uno, pues uno tal vez hubiera hecho las cosas de otra manera. Pero es que Dios es el que nos ha venido formando. Somos de verdad, como lo dijo el profeta Jeremías, somos como el barro en manos del alfarero. Él es el alfarero de nuestra vida. Y tal vez en algunas ocasiones no hemos estado como muy de acuerdo tal vez con Dios y decir, Señor, vea, es que usted lo que está haciendo, lo que ha permitido, eso no era lo que yo quería. Eso no era lo que yo estaba buscando para mi vida. Yo, tal vez mis pensamientos estaban en otra parte. Pero, hermano, pero Dios nos ha venido trayendo y nos ha venido incluso abriendo un camino para cada uno de nosotros, porque para cada uno de nosotros hay un camino diferente. Y usted puede ver que así como todos somos distintos, y como decimos que la huella, que uno tiene una huella y que esa huella es diferente y es única en el mundo. Hermano, así es el camino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, por muy parecido que sea, e incluso usted puede ver que hay personas, a veces hablamos de los gemelos, aquellos que, bueno, que comparten, digamos, como la misma fecha de nacimiento, el mismo vientre en el que estuvieron, se formaron como de la misma manera, pero hay diferencias. Y cada uno se traza su manera de vivir, su forma de vivir totalmente diferente. Entonces, en ese transitar de nuestra vida, Dios nos ha venido guiando. Dios nos ha venido incluso pasando por procesos que algunos nos han gustado, otros no nos han gustado, pero que cuando usted ve el resultado, usted puede decir, pero vea, pero si no hubiera sido por esas situaciones difíciles, yo no estaría donde estoy, ni sería quien soy. Entonces, y de pronto usted se mira esta mañana y usted tiene que reconocer y decir, de verdad, yo he pasado procesos muy difíciles, hermano Jairo. Uy, hermano Jairo, tiempo nos faltaría para que le contara todo lo que yo he tenido que vivir. Y yo lo creo. Yo creo que es así, que ha tenido que vivir muchas situaciones, porque yo también las he tenido que vivir. Pero sabe que todas esas situaciones que Dios ha permitido, nos han dado una formación en nuestra vida, nos han venido formando, han venido haciendo de nosotros lo que hoy en día somos. Y hoy tenemos que agradecer por eso que vivimos, por ese proceso, por esa situación. Hay quienes pasaron situaciones de mucho, mucho, mucho dolor. Y la verdad es que otros tal vez en una situación así hubiesen, no sé, hubiesen fracasado. Hay gente que dice, no, yo así yo no puedo vivir. Yo de esa manera no, yo no hubiera soportado, tal vez dirá alguien, yo si tuviera que pasar tal situación, yo no la soportaría. Y yo creo que es verdad, o sea, hay personas que de pronto ante una crisis, ante una situación, usted lo ve incluso en las noticias, cuando alguien de pronto toma esas decisiones que acaban con todo, y alguien dice, pero ¿y por qué? No, es que él tenía esta situación y esa situación le llevó a hacer eso. Entonces, la persona no pudo, o sea, fue una carga demasiado fuerte para él, no la pudo sobrellevar y prefirió acabar con todo. Pero sabe que otros han vivido situaciones más difíciles. Esa es la verdad. Hay personas que han vivido situaciones más difíciles todavía,
pero aún así ellos han salido adelante. Ellos aún así han sabido creer en Dios y han sabido confiar en Dios. Entonces uno dice, pero ¿cómo este no pudo confiar en Dios y por qué este sí? Y entonces usted va y mira y alguien va a decir, no, es que el problema de este que confió era menor que el de aquel que no confió. No, por eso le digo, muchas veces ese problema llegó a ser hasta mucho más difícil, mucho más grande, pero él decidió confiar, decidió creer. Y entonces, y es ahí donde Dios usa esas situaciones para hacer que la persona salga adelante y para hacer que la persona luego termine siendo de bendición para otros que tal vez están en esa situación o en situaciones similares o no sé, peores o no peores. Pero Dios se vale de todo esto, de todo lo que hace en nuestra vida, Dios se vale de ello para bendecir a otros. Esa es la verdad. Y por eso usted hoy enseña algunos temas y usted los enseña con tanta autoridad. Y cuando la gente lo escucha hablar, la gente se queda callada, hace silencio. ¿Por qué razón? Porque una cosa es hablar desde la teoría, desde el conocimiento, y otra cosa es hablar desde la práctica. Y hay quienes saben lo que has vivido, y quienes te conocen y quienes conocen tu historia, ellos saben que lo que hablas no son solamente palabras, no son palabras que tratan tal vez de solamente de motivar, sino que son palabras que vienen de un corazón, de una vida que ha sido procesada, de una vida que ha sufrido y que ha vivido muchas situaciones, pero que ha salido adelante y ese salir adelante le da hoy la autoridad para poder enseñar, para poder decirle a otro, decirle, vea, yo estuve en la condición suya, hasta en una condición peor, y a mí Dios me ayudó. Y a mí Dios, yo confié en el Señor y Dios se encargó de hacerlo todo. Y por eso decía estos días, y qué bueno nosotros aprender a testificar, que la obra no la hicimos nosotros, que la obra la hizo fue el Señor, que el milagro lo hizo Dios. ¿Sabe que a mí aquí a veces me llaman padres de familia y me dicen, hermano Jairo, regáleme el número telefónico del hermano David Marulanda, regáleme el teléfono del hermano Freddy? Y entonces, ¿y por qué? No, es que yo tengo un hijo que está en una situación así, así, así. Y ellos hablan, incluso ellos han tenido la experiencia, ellos han vivido situaciones que son como muy similares a las que mi hijo tiene en la actualidad. Y entonces, y si Dios obró en él, Dios puede obrar en mi hijo. ¿Sí? Esa es la fe. Entonces, uno muchas veces se queda callado porque, ay, qué pena yo tener que contar de dónde me sacó el Señor, qué pena que la gente se dé cuenta todo lo que yo hacía. Uy, no, qué feo eso. Pero sabe que cuando nosotros contamos y cuando aprendemos a testificar de que no somos nosotros, porque hermanos, si por lo menos alguien Dios lo restaura y Dios transforma la vida de alguien, y luego esa persona sale prácticamente echándose las flores él solito y dice, no, es que sí, yo estaba mal, pero la verdad es que a mí mis padres me enseñaron y yo fui muy inteligente y en el estudio y yo siempre pensaba y luego, y al último no, pues prácticamente que se salvó, fue él solito, el Señor se queda mirando y dice, ¿cómo así? Entonces yo no hice fue nada. Yo no hice nada para salvarlo a usted solito se salvó. Entonces, ese es un mal testimonio. ¿Por qué razón? Porque el otro, el que está escuchando, él no va a pensar que Dios lo puede cambiar a él. Él va a pensar que usted cambió porque usted sí pudo y porque usted sí tiene las capacidades, pero él dice, pero yo no las tengo, yo no soy el hermano Jairo, yo no soy el hermano Freddy, yo no soy el hermano Julano de tal. Entonces, como yo no soy él, entonces yo no puedo cambiar. Ellos cambiaron porque, mire, escuche lo que él está diciendo, que el cambio fue por él, que el cambio fue por lo que él hizo, por su manera de pensar, por su fuerza de voluntad. Vea, él lo hizo fue por eso.
El otro dice, no, eso yo no lo tengo. Cuando Dios, la realidad es que Dios hizo fue todo. Y uno realmente lo único que hizo fue poner el barro en las manos de Él, el barro en las manos del alfarero. Y la obra la hizo Dios. Y hermano, y así como lo salvó a usted, hubiera podido salvar a otro. Así como me salvó a mí, hubiera podido salvar a otro porque Dios es el que ha obrado. El poder ha sido de Él. El cambio, la transformación, ese nuevo nacimiento lo ha producido es el Señor. Nosotros en eso debemos ser muy, digámoslo, muy certeros y saberle darle la gloria a Dios y saber reconocer que es el poder de Dios, que fue el poder de Dios el que nos salvó. Y saber que así como a nosotros nos salvó, a otros también Él los puede salvar. Esa es la realidad. Y yo por eso le invito para que nosotros lo creamos y para que lo testifiquemos, para que tengamos claridad, porque cuando usted tiene esa claridad, luego usted ya no se equivoca. Créalo, uno a veces olvida y a veces por eso es necesario tener, digamos, anotaciones incluso por ahí en nuestra vida para saber cómo es que debemos de pensar, cómo es que debemos de hablar, cómo es que debemos incluso hasta de enseñar la palabra de Dios. Usted no crea que incluso quienes somos predicadores, uno tal vez no piense en ello, en que, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a hablar? A ver si estoy trazando correctamente la palabra, la estoy explicando bien, lo estoy haciendo bien. Uno como predicador lo piensa de esa manera. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el objetivo es que la gente pueda conocer a Dios, pueda conocer la palabra de Dios, puedan entender que no se pierda porque no se le dio la información correcta. Que no sea que la persona se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque el predicador, perdón, el predicador no supo lo que tenía que decir. El predicador no supo lo que tenía que hablar. Hermano, cuando nosotros testificamos mal, podemos hacer que otro se pierda. ¿Por qué razón? Porque no fuimos claros en la información. A veces hay quienes, no sé si a usted le ha pasado, que a veces alguien le da a usted una información y se la da mal. No se la dio bien, no se la dio de forma correcta. Y usted, pues, no le dio como tanta importancia. Usted, no, pues, me dijo fue tal cosa, pero como que yo no le vi como que eso fuera importante. A veces uno dice en el rostro, como que yo le miré la cara y como que vi que lo que me estaba diciendo no era importante. Pero luego me di cuenta que lo que me estaba diciendo era muy importante. O sea, y de pronto me di cuenta demasiado tarde. Y nosotros debemos de aprender a comunicar. Y más en esto que tiene que ver con la salvación. Hermano, hay personas que están allá que no conocen a Dios, que no tienen al Señor y que ellos necesitan de que quienes lo hemos conocido les podamos a ellos orientar, les podamos enseñar. Y ahí es donde el predicador no puede llenarse, digamos, no sé, de vanidad, digámoslo así. El predicador que se llena de vanidad y cree que el objetivo es presentarse él mismo y presentarse a sí mismo y que la gente lo vea. Y hermano, yo le decía a mi esposa hace unos días, a veces uno ve que los hermanos, incluso déjeme y lo digo, a veces como hasta personas dentro del mismo ministerio, que no sé, como que se enamoran tanto de sí mismos y a veces se habla tanto de sí mismo, de que es que yo soy así. Y es que vea, y usted me viera, y usted, y cuando yo fui, y cuando yo vine, y lo que yo dije, y a mí, y hermano, realmente nosotros a quien debemos demostrar es al Señor. Nosotros somos polvo. Esa es la verdad. Nosotros, usted muere y allá quedó, ahí está el vanidoso. Usted ahí lo mira, ahí está el vanidoso. Ahí está el que se creía. Ahí está. Este era el que se creía muy importante.
Escuche eso. Y a veces, hermano, y a veces, escúcheme, Dios, Él actúa con tanta severidad, porque Dios, a veces le digo, Él hace eso. Yo les decía estos días de que qué bueno poder estudiar acerca del carácter, los atributos de Dios, porque en una del, digamos, de la esencia de lo que es Dios, es que la Biblia habla de la ira de Dios. Y entonces, hermano, entendamos algo, es que si yo miro, déjeme le coloco esa comparación, si yo miro una piedra, ¿usted qué dice? ¿Será que a una piedra le da rabia de algo? ¿Le da ira? No, hermano, yo venía por el camino y había una piedra y había una roca y estaba enojada. Eso hacía unas caras, eso estaba con mal genio porque estaba sosteniendo un poconón de tierra que estaba encima. No, no lo siente, ya no sabe, no se enoja. Entonces la coge y la parte y ya no pasa absolutamente nada. En el caso de Dios, hay personas que creen que a Dios no se enoja. Escuche eso, hay personas que piensan que Dios no se enoja, que Dios, Él es solo amor, Él es solo, déjeme se lo digo de esta manera, Él es solo risas. Hay gente que tiene esa idea de Dios. No, Dios es solo amor. Usted puede hacer lo que quiera, usted puede, no sé, pecar, usted puede, viva como quiera. Y Dios es solo amor, solo risas, y no hay problema. Ese es el Dios en el que mucha gente cree. Hermano, pero eso, usted no se ha puesto a pensar que eso es absurdo, que esa es una descripción de Dios que no concuerda con la que la Biblia presenta. Yo sé que claro, que muchos predicadores, para hacer que la gente se acerque a Dios, entonces, no, venga, yo le digo que es que Dios no se enoja por nada, es que Dios es un amor, dicen algunos, entonces Dios, usted haga lo que quiera, que no pasa nada. Dice Dios, usted no me conoce, usted no sabe, dice Dios, usted no sabe quién es entonces Dios. ¿Por qué razón? Porque hermano, es que si nosotros los seres humanos, escúcheme eso, nosotros los seres humanos actuamos y a veces actuamos, digamos, con cierta severidad. De pronto ustedes me escuchan que yo hablo mucho a veces de Gabriel, de Mariana, y yo los amo mucho a ellos. E incluso yo les pregunto a ellos, ¿ustedes quiénes son? Y entonces, ¿ustedes quiénes son para mí? Entonces ellos dicen, mis amores, porque yo les digo a ellos que ellos son mis amores. Y ellos lo saben, y usted les pregunta a ellos, mis amores. Y ellos lo saben. Pero eso no significa que por lo menos a veces Gabrielito se porta mal. Y cuando yo lo voy a regañar o algo, o a Mariana, como que se extraña, como mi papá, pero está enojado, me regañó. Pues, obvio, tengo que regañarlo. Pero eso no significa que si yo lo corrijo y de pronto a veces Gabrielito se pone a llorar o Marianita se pone a llorar por allí, lo regañé o algo. Y eso no cambia el que al ratico el niño va y se me acerca, yo lo abrazo y le doy algún besito o algo. Yo no estoy, o sea, yo lo que hice fue corregir ese mal comportamiento de él, ¿sí ve? Entonces, y yo le digo, y le llamo la atención, le digo, vea Gabriel, usted no puede hacer eso. Mariana, vea usted, cuidadito con su hermanito también, porque usted sabe, si usted es padre, usted sabe las situaciones que se dan con los hijos. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar de que Dios es solo risas y que Dios no se enoja? Y que, hermano, no pequemos, no, hermano, hagamos eso Dios nos ama tanto que Él no. Entonces, hay algo que la gente desconoce y es la ira de Dios. O sea, eso hace parte, perdón, eso hace parte de lo que es Dios. Hace parte de la esencia de Él. Usted no se la puede quitar, a Él no se la puede cambiar. Entonces, nosotros debemos, hermano, nosotros debemos de tener cuidado en cómo presentamos a Dios. Porque si la persona, por ejemplo, alguien se muere y se pierde, y él se va con el pensamiento, pero a mí me dijeron que Dios es solo amor. Yo me voy a encontrar con Dios, qué alegría, porque vea,
Ay, Señor Jesús. Y cuando llegue allá se da cuenta de que Dios, Él es juez, que Él es justo, y se da cuenta de que la persona llegó siendo un pecador que no se arrepintió, que no se bautizó. Porque, hermano, vea, imagínese usted que hasta dónde el ser humano, él piensa que algunos hasta ni siquiera se bautizan. Hay gente que dice, no, Dios, eso son cosas, ganas de molestar de esos pentecostales. Usted dice, espere un momentico, no, no. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, hermano. La Biblia dice eso, como dice otras cosas, pero eso espere, verá que uno llega allá y el Señor lo deja pasar a uno. ¿Quién dijo que Dios, él le va a poner problema a eso? Hermano, el ser humano es así. Él piensa de que como él no respeta a Dios, uy, hermano, ay, no diga eso. Sí, señor. Como el ser humano no respeta a Dios, él cree que puede coger la palabra de Dios y la puede tirar a la basura y que no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué no se bautizó? Porque no se me antojó. ¿Cómo es que dicen por ahí? Dice, no le vino en gana, no le dio la gana de hacerlo. Esa es la verdad, no le dio la gana porque tuvo el tiempo, la disposición, pero no, estaba más enamorado del mundo, estaba más enamorado de la manera como se vestía, estaba más enamorado incluso de ese hombre que le dijo, no, yo nunca me voy a casar con usted. Y ella dijo, pues entonces como él nunca se va a casar conmigo, entonces yo nunca me bautizo porque a mí, claro, allá en la iglesia no me van a bautizar si estoy viviendo en adulterio, si estoy viviendo en fornicación. Entonces, y la persona elige amar al hombre y elige amar las cosas materiales por encima de Dios y piensa de que se va a morir y que cuando llegue al cielo, Dios está, déjeme usar esa expresión, está muerto de la risa. Dios está feliz, porque como Dios es amor, solo amor. No, cuidado con eso, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla también de la ira de Dios. Y él pisa el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso, dice la palabra. Escuche eso. La ira del Dios Todopoderoso. No, hermano. O sea, si el amor del Todopoderoso es tan grande, porque es el Todopoderoso, y claro, yo hablo del amor de Dios, y el amor de Dios es muy grande porque Él es el Todopoderoso. Ahora piensen en la ira del Todopoderoso. Ahí sí ya no le suena tan bonito, porque ahí sí ya, hermano, es que me sonaba mejor cuando me hablaba del amor, pero hablarme de la ira, si no. Claro, cuando el Señor haga juicio, ahí es donde el ser humano se dará cuenta de que la palabra de Dios era algo mucho más serio de lo que en un momento el mismo hombre llegó a pensar. Personas que le decía, tienen en poco la palabra. A veces hay personas que dicen, no, yo no me he bautizado todavía. No, yo no. ¿Por qué no? No. Cositas. Eso es no tomarse, déjeme, por favor. No se va a enojar conmigo, por favor. No se vaya a enojar conmigo. Eso es no tomarse en serio la salvación. Eso es no tomar en serio la palabra de Dios. A mí me alegra que usted esté aquí en el devocional. Pero ¿usted qué quiere? Déjeme le pregunto. ¿Usted quiere que yo sea un mentiroso acá y que le diga a usted mentiras? ¿Usted quiere eso? ¿A usted le gustaría que yo me levantara todos los días a la hora que me levanto y me sentara aquí a hacer este devocional y que todo el tiempo me la pasara diciendo mentiras? ¿Le gustaría eso? No, hermano Jairo, pues predíqueme la verdad. Entonces, pues le tengo que decir la verdad. Yo no puedo decirle que si usted no se entrega a Dios y que si usted no se bautiza y si usted no se consagra, yo no puedo decirle que usted está bien. No le puedo decir. Hermano Jairo, pero yo me conecto todos los días, pero no es, o sea, pero eso no le va a dar a usted la salvación. Por ahí tengo algunos estudios que estoy sacando y hermano, nosotros a veces creemos
de que uno se pone a ver videos y que pone, hermano, uy, hermano Jairo, vea, me vi 5 predicaciones hoy. Hermano Jairo, ay, usted viera lo consagrado que estoy. Llevo 3 meses, todos los días escucho el devocional. Hay quien se llevo todo el año, todos los días escucho la palabra de Dios. Entonces, ya soy salvo. Hermano, estoy súper santificado. ¿Me deja decir algo? Pero sigue viviendo en adulterio. Pero sigue viviendo en fornicación. Pero sigue robando en la empresa. Pero escucha el devocional todos los días. No le va a funcionar. No le va a funcionar. Y de hecho, yo tengo que entrar a evaluar lo que estamos haciendo acá en el devocional. ¿Por qué? Porque, hermano, a mí me preocupa, no sé, ¿será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que estamos predicando mal? A veces ustedes mismos, a veces nos regañan ahí en el devocional y me escriben mensajes, hermano Jairo, vea, deberían de hablar de esto, hermano Jairo, incluso hasta me han dicho, hermano Jairo, no hable de tal cosa, no me gusta que hable de eso. Yo tengo que entrar a mirar, ¿será que no estoy predicando correctamente? ¿Será que no estamos siendo claros en lo que estamos predicando? Porque, hermano, una persona no se salva por oír la palabra de Dios. Uy, hermano Jairo, no diga eso. Pero ¿qué hacemos? La persona no se salva, escúcheme bien. Usted puede escuchar la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Usted puede escuchar entre 3 y 4 y 5 predicaciones diarias. Pero eso no le da la salvación. Usted dice, hermano Jairo, entonces la palabra de Dios no tiene poder. No, lo que pasa es que está usando mal la palabra de Dios. O sea, el problema está ahí, que la está usando mal, que no ha entendido la palabra. Mire, déjeme y le leo. Yo tengo acá la lectura de Números, capítulo 16 para seguirla, pero es que déjeme yo hablo acerca de esto. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 7, el verso número 21, déjeme, yo coloco ese texto en pantalla. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todo el que me dice Señor. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús dijo, ustedes por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, hay algo incoherente. Ustedes me llaman Señor, pero no me obedecen. Ustedes me llaman Señor, pero no guardan mi palabra. Entonces, aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay personas que han aprendido el lenguaje evangélico, digámoslo así. Personas que saben decir Dios le bendiga. Si quiere, usted esta mañana repita, diga, Dios le bendiga. Así, hermano, vea, yo ya hablo el lenguaje celestial. Ya sé decir amén. Vea, yo digo amén cuando están predicando. Yo digo amén o digo gloria a Dios. Ya sé el lenguaje. Pero aunque hable el lenguaje, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, mire lo que dice ahí, el que hace la voluntad. Repítalo nuevamente, el que hace la voluntad. No es el que oye, escúcheme bien, es el que hace. Entonces, hay una diferencia. Usted, déjeme y le pongo una comparación. No sé cuántas veces usted se ha puesto a ver videos de cómo preparar una comida.
Y usted entra a YouTube por allá y bueno, ¿cómo se hace una lasaña? Y entonces usted comienza a mirar todo el proceso. Vea, la lasaña se hace así, así, así. Y usted anonadado, oiga, tan fácil de hacerla. Oiga, tan sencilla. Y entonces, y mire, sí, oiga, vea, y la horneo. Y fácil porque mire, cuántos minutos, eso rapidito, rapidito la hizo. Pero una cosa usted ver y otra cosa usted hacerla. El otro, hermano, cuando terminó de ver y cuando ya el otro estaba con la comida ya y la está disfrutando, el otro acá no, ya está cansado. Ya lo tiene, no, yo más bien voy y me compro una arepa y unos huevos y me frito eso y ya. Y no me pongo yo todo ese trabajo. ¿Mm? Todo ese trabajo. Entonces, una cosa es ver, una cosa es escuchar y otra cosa es hacer. Porque hay personas que vienen, escuchan la palabra, se deleitan escuchando la palabra, pero cuando van a la práctica, en la práctica no hay nada. ¿Por qué razón? Porque, hermano, una cosa es oír y otra cosa es hacer. Entonces dice, sino el que hace, es lo que dice el Señor. No es el que dice, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente. Y entonces aquí es donde muchos andan equivocados. Y aquí es donde dice, muchos me dirán en aquel día. Entonces señala, mira a la distancia ya ese día. Y entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe que yo estaba pensando estos días acerca de esa capacidad que tiene Dios de ver el futuro? Y de verdad estaba pensando en ello, cómo Dios él puede mirar a la distancia. Y cómo, por ejemplo, cuando yo me convertí como Dios, ya sabía que hoy estaría en esta oficina, exactamente en este lugar. Yo ya lo sabía. Para muchos es difícil pensarlo siquiera de que alguien tenga esa capacidad, pues Dios sí la tiene. Y Dios sabe si estoy vivo en 10 años o en 5 años, en dónde estaré. Dios lo sabe con exactitud. ¿Sí? Hermano, ese muchos me dirán en aquel día, es algo que el Señor sabe del futuro allá, de la eternidad. O sea, esto, el Señor no está especulando, no está diciendo, vea, es que yo les digo esto para que no vaya a pasar, porque puede llegar a darse, pues no estoy diciendo que vaya a ser así, pero pudiera ser. No, el Señor lo que está hablando, lo está hablando con seguridad. Y está diciendo, vea, muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe que yo a veces he encontrado personas que le dicen a uno, le dicen, hermano, vea, yo no soy bautizado, pero mira que yo le oro a Dios y Dios me ayuda. Yo le he pedido, vea, y en algún momento tuve una situación muy difícil y le clamé a Dios y Dios me ayudó. Y eso lo usa la persona como para decir, vea que a mí, aunque yo no sea bautizado, pero a mí Dios también me escucha, a mí Dios también me oye y también me responde. Y vea, y yo no tengo que andar. Incluso hay gente que dice, yo ni siquiera voy a la iglesia. No voy a la iglesia, ni ofrendo, ni diezmo, y usted verá cómo me va de bien. Entonces, la persona puede pensar que se puede apoyar en esto, dice el Señor, en que ellos decían que profetizaban, que echaban fuera demonios, que hasta hicieron milagros. Ellos se pueden apoyar en eso. Pero dice el verso 23, dice, pero entonces les declararé, nunca os conocí. Oiga, hermano, qué duro eso, ¿cierto? No sé si le ha pasado a usted que usted va a saludar a alguien y el otro queda mirando, ¿usted quién es? Yo no sé usted quién es.
¿No se acuerda de mí? No, yo no tengo ni idea quién es usted. Y entonces, en el caso del Señor dice, yo les declararé, yo nunca los conocí. Y mire lo que les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no era lo que ellos escuchaban. Ah, sí, 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 ¿verdad? Usted me dijo porque usted oía la palabra. Usted, sí, eso le garantizo. No, es que el Señor no está mirando qué tanto usted escuchó. El Señor está mirando usted qué tanto obedeció. Más bien el escuchar le hace responsable. Porque una cosa es el que nunca ha escuchado la palabra. No, él no la obedece porque él no sabe. Nunca se le ha predicado o nunca él se sentó y permitió que alguien le predicara porque siempre le dijeron que los evangélicos andaban locos. Que el evangélico, ¿cómo es que se llama? Era caído del zarzo, decían por allá. Entonces él está loco, él se golpeó la cabeza y él no sabe lo que habla. Y entonces la persona nunca le prestó atención al predicador. Y cuando el predicador llegaba, él se encerraba y se burlaba. Pero porque él no entendía. En la Biblia, no, la Biblia le dijeron que era el libro negro y que eso no se puede leer y que los que leen la Biblia se vuelven locos. ¿Qué? Porque es que por allá hubo alguien que leyó la Biblia y luego él comenzó a dejar que las amistades y se emborrachaba y dejó de emborrachar. Eso como que vuelven locos cuando leen la Biblia. Entonces la persona escucha eso y entonces dice, no, mejor yo no la leo. Entonces, hermano, hay personas que no la escuchan, perdón, porque no saben lo que es la palabra de Dios y no entienden y no obedecen porque no entienden. Pero hay personas que la entienden. Hay personas que oyen la palabra, pero aún así siguen siendo hacedores de maldad. Aún así no obedecen la palabra. O sea, lo que hacen no es guardar la palabra de Dios, sino lo que hacen es vivir según la carne, según los deseos de la carne, según la corriente del mundo. Eso es lo que la persona vive, a pesar de que escucha la palabra de Dios. Pero sabe que eso no se queda ahí, porque el Señor sigue hablando y mire lo que dice el verso siguiente. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Mire, claro, es importante escuchar, porque usted dice, hermano Jairo, pero usted dijo que uno no se salva por oír, entonces pues no vamos a escuchar. No, entendamos lo que dice la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, oye y hace. Entonces, cualquiera que oye y las hace, le compararé a un hombre prudente. Déjame preguntar algo esta mañana. ¿Cuántos sienten que son prudentes? Hermano Jairo, yo soy muy prudente porque cuando yo voy manejando el carro y yo veo un letrero, un aviso que diga pare, que dice pare, yo me detengo. Yo soy muy prudente. Cuando yo voy por la calle y voy a cruzar la calle, yo miro hacia ambos lados. Yo miro hacia ambos lados porque pues hay que ser prudente. El otro dice, no, pues yo solamente miro hacia donde viene la ruta, o sea, sí, por el carril por donde viene, entonces yo me fijo para allá. Yo les cuento, a mí casi me acaba con mi vida un carro, un bus, por alguna vez, estando muy joven, yo hice eso, que era una avenida, eran dos carriles, pero uno de los carriles estaba tapado, entonces yo crucé. Cuando llegué a la mitad para cruzar en el segundo carril, yo me fijé, fue por donde los carros venían. Y yo llego y salto allá, porque había un murito, y salté allá para cruzar la calle porque vi que de allá para acá no venían carros. Y cuando yo hice eso, sentí acá ese reflejo acá, un bus grandote venía y hermano, yo tuve que tirarme hacia atrás, de verdad, yo me tiré hacia atrás y caí sentado ahí
en el pasto ahí lo que había, bueno, porque ese carro casi me lleva. Imprudencia mía, imprudencia de él, porque pues él obviamente iba en contravía, seguro le habían dado la vía para que me metiera, pero pues imprudencia mía también porque yo me confié. Yo solamente miro, yo, pues esto es de una sola línea, un solo carril, pues yo miro hacia allá, pero a veces hay que mirar hacia ambos lados. A veces hay que mirar hacia ambos lados. Entonces, no sé cuántos sienten que son prudentes. Ustedes, hermanos, yo soy prudente. Usted viera, hermano Jairo, yo eso que usted hizo, uy, no, hermano Jairo, es pobrecito, eso, ay, no, señor. No, yo eso sí no lo hago. Bueno, ¿hasta dónde usted ha asegurado su salvación? ¿Hasta dónde lo que ha escuchado, usted lo ha puesto en práctica? ¿Usted ha obedecido la palabra de Dios? Porque el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, obedece, dice, le compararé a un hombre prudente. Que la persona escucha y el otro le dice, oiga, ¿y qué tal que no exista nada después de la muerte? ¿Qué tal que usted se muera y después no, sucede que no pasaba nada? El otro dice, pues aunque así pase, así fuera así, pero yo escucho la palabra. El que me habla, que es Dios a través de la palabra, tiene una credibilidad muy alta para mí, porque todo lo que ha dicho ha sido verdad, porque todo lo que él ha hablado se ha cumplido. Lo puedo ver en la historia, lo puedo ver incluso en mi propia vida. Entonces, para mí Dios, Él es digno de confianza y yo prefiero ser prudente y obedecer la palabra de Dios. Y por eso es prudente. Entonces le compararía a un hombre prudente, dice, y entonces hace una analogía allí, dice que edificó su casa sobre la roca. Verso 25 dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque esa casa estaba fundada sobre la roca. Porque esa casa tenía un fundamento firme. Obedecer la palabra de Dios, o sea, no solamente oírla, obedecerla me lleva a estar sobre algo sólido, sobre la roca. Esto no es, hermano, no fundamente, amigo, no fundamente su fe en un video de internet, de pronto por allá que alguien le dijo, que es que yo escuché, que me pareció. Incluso, vea, déjeme, se lo pongo más fuerte. Ni siquiera que es que el otro se soñó. No, hermano, vea, yo ahora sí iba a buscar de Dios porque ahora sí, vea, Julanito de tal, él tuvo un sueño y él dice que él se soñó con esto y lo otro, y entonces ahora sí creo. Usted le cree más al sueño del otro que de pronto lo que hizo es que se puso a ver películas y él eso sí no se lo contó. Que los sueños era porque él estaba viendo y lo que vio fue un reflejo de lo que él tenía en su cabeza. Pero la persona prefiere prestarle atención al sueño del otro que a la potente palabra de Dios. A la palabra de Dios sí no le presta atención. Hermano, créalo, a una persona, por favor, déjeme decirlo, a una persona debería darle vergüenza decir que ahora sí va a buscar de Dios, que porque se soñó, porque el otro se soñó, y darle más importancia a los sueños que a la palabra de Dios. Eso es terrible. Lo que la persona debe decir, no es que si Dios lo dijo, yo lo tengo que hacer. Si está en la palabra de Dios, hermano, eso es verdad. Y a mí no me interesa lo que diga el influencer. A mí no me interesa lo que digan en TikTok y el otro allá lo que habla. A mí lo que me importa es lo que habla Dios en su palabra. Eso es lo que para mí, por eso yo obedezco. Porque lo dijo Dios, no porque un charlatán venga aquí a decirme algo. Que es obedecer, oír y obedecer. Es el equivalente a estar fundamentado sobre la roca, estar cimentado en una roca. Yo lo que dice
la palabra. Eso es lo que estamos leyendo ahí. Y dice, y no cayó. Vino el viento, la tempestad, no cayó. Vino el juicio de Dios. No, no pasó nada. ¿Por qué? Porque él obedeció. Pero mire lo que dice el verso 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras. Mire que los dos escuchan. El uno escucha y el otro escucha. Aquí en el devocional, hermano, ¿cuántos escuchan la palabra? Imagine usted cuántos. Miles. ¿Cuántos hay en este momento en Facebook? ¿Cuántos hay en YouTube? ¿Cuántos se van a conectar durante el día? ¿Cuántos hay a través de las emisoras escuchando? Muchos, miles, miles están escuchando la palabra de Dios en este momento. Escúcheme, en este momento están escuchándola. Pero hay una diferencia. Porque uno es el que oye para obedecer, o oye y obedece, y el otro es el que simplemente escucha. Mire lo que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. El otro dice, hermano, llevo 2 años escuchando el devocional, pero todavía no me bautizo. ¿Por qué razón? Cositas, detalles que tengo por ahí. ¿Ah? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato. A ver, ¿cuántos insensatos hay aquí esta mañana? Hermano Jairo, no pregunte eso. Me avergüenza tener que levantar la mano. Pero hermano, es una manera de uno identificar, pues a uno mismo, ¿no? Claro, yo no estoy buscando señalar a nadie esta mañana y decir, ay, ve, aquí está fulano de tal vez. No, entiéndame esto. Es usted mirarse en el espejo y reconocerse. Es mirarse en la foto y saber quién es usted. Entonces, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. O sea, él escucha, él oye la palabra, él se sienta, la lee. Se ha leído la Biblia 3 veces. Pero si no las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato. Un hombre que no, déjeme decir, que no tiene sesos en la cabeza. O sea, está vacío. Usted le habla, él no ve, él no oye, él no reacciona. Él es un hombre insensato. Y entonces dice que edificó su casa sobre la arena. Y el verso 27 dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con fuerza. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermano Jairo, ¿usted por qué me habla tan duro? Porque yo no quiero que su vida termine arruinada por no arrepentirse, por no bautizarse, por no consagrarse a Dios. Eso es lo que va a traer, esa va a ser la consecuencia de aquel que oye y no obedece, que algún día se va a dar cuenta de lo grande de su ruina. Hermano, pero es que estaba haciendo plata. ¿Y de qué le sirvió la plata? Si con la plata no vas a comprar la salvación. No vas a comprar, no vas a llegar a la eternidad allá, todo soberbio, de pronto en ese automóvil allá de último modelo. A ver, necesito una habitación aquí en el cielo, a ver cómo la consigo. Vea, tengo dinero. No. Nadie va a poder comprar con dinero su salvación, porque la salvación se compra, es con un precio mayor, y la Biblia dice que con la sangre preciosa de Cristo. Es esa sangre la que nos da a nosotros la salvación. Pero cuando la persona no obedece, dice, y cayó. Yo no quisiera, le digo la verdad, yo no quisiera que ninguno de los que escuchan los devocionales, de los que están con nosotros aquí, yo no quisiera que ninguno de ustedes tuviera que vivir esto. Que dice la palabra, y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que es necesario, hermano, uno entrar a analizar, porque vuelvo y le digo, no importa cuántas predicaciones usted esté escuchando al día. Hermano Jairo, vea, llevo 3 predicaciones esta mañana. Hermano Jairo, vea, usted se levantó tarde. Yo ya hace mucho rato, ya me escuché 2 predicaciones, ya estuve en 2, 3 transmisiones. Ustedes son los que inician tarde.
Es que no se trata de la cantidad de lo que oyes, sino de la cantidad de lo que obedeces. Escúchame bien, no es la cantidad de lo que oyes, es la cantidad de lo que obedeces, de lo que pones en práctica. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Hermano Jairo, ha sido como muy duro. No sé qué le pasó, hermano Jairo. Hermano, es la verdad. Yo por eso le decía, ¿qué hacemos? Me levanto yo aquí todos los días y traigo una hoja y me hago unas anotaciones acá. ¿Cuántas mentiras voy a decir? ¿O le predico la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice usted? ¿Qué le gustaría a usted que hiciéramos? Pero yo le digo, aunque alguien diga, hermano, yo prefiero que me digan mentiras, yo prefiero que me den palmadita en el hombro y me digan que yo voy bien, así vaya por el camino equivocado. Aunque alguien diga eso, este devocional no es para eso, ni el Señor nos llamó a decir mentiras, nos llamó a predicar la palabra de Él.